El tema que abordaremos a continuación es movimiento rectilíneo uniforme con sus siglas MRU y se define como aquel en el que un móvil recorre espacios o distancias iguales en tiempos iguales, por lo que posee una velocidad constante. Ya habíamos hablado un poco acerca de este tema y les mencionaba que el movimiento rectilíneo se llama rectilíneo porque es en línea recta y es uniforme porque su velocidad es constante, es decir, que no cambia en todo el recorrido. Para el movimiento rectilíneo uniforme vamos a trabajar con esas tres fórmulas. La primera es la fórmula de velocidad, que se define como la distancia que recorre en cierta cantidad de tiempo, el tiempo que lo vamos a encontrar dividiendo la distancia entre la velocidad y la distancia que la vamos a encontrar multiplicando velocidad por tiempo. Aquí definimos cada una de las variables. V significa velocidad y la podemos encontrar en metros por segundo, metros por hora, metros por minutos, kilómetros por segundo, kilómetros por hora, etc. Es decir, que la velocidad tiene un componente de distancia y un componente de tiempo. Luego tenemos distancia, que la podemos encontrar en metros, kilómetros, milímetros, pies, yardas, centímetros, etc. Y tiempo, que se representa con una T, en segundos, minutos, horas, días, meses, años, siglos, etc. Aquí vamos a resolver algunos ejemplos. Dice, un móvil recorrió una distancia de 406 kilómetros durante un periodo de 7 horas. Calcular su velocidad. Lo primero que vamos a hacer es obtener los datos. Entonces nos dice que el móvil recorrió una distancia de 406 kilómetros. Distancia lo representamos con una D y son 406 kilómetros. Durante un periodo de 7 horas. Sabemos que horas nos representa el tiempo. Y luego nos piden calcular su velocidad. Eso es lo que andamos buscando, velocidad. Entonces, según la fórmula, velocidad es igual a dividir distancia entre tiempo. Entonces vamos a dividir la distancia, que son 406 kilómetros, entre el tiempo, que son 7 horas. Al dividir 406 kilómetros entre 7 horas, dividimos estas cantidades y nos resulta la cantidad de 58. Estas dos unidades no son iguales o no pertenecen a la misma magnitud, entonces las volvemos a copiar. Y la velocidad entonces va a ser 58 kilómetros por hora. Ahora vamos al ejemplo número 2. Dice, un cuerpo en movimiento muestra una velocidad constante de 300 centímetros por segundo. Vamos a obtener los datos del segundo ejercicio. Entonces nos dice que el cuerpo en movimiento muestra una velocidad constante de 300 centímetros por segundo. Aquí nos están diciendo que esto es velocidad. Entonces la copiamos. Y lo que nos preguntan es qué tan lejos viajó en 120 segundos. 120 segundos se refiere a tiempo. Entonces lo que nos falta encontrar es qué tan lejos es la distancia. Distancia se obtiene multiplicando la velocidad por el tiempo. Entonces colocamos velocidad por tiempo y sustituimos. La velocidad son 300 centímetros por segundo por el tiempo, que son 120 segundos. ¿Qué sucede con los segundos? Los vamos a cancelar y ahora vamos a multiplicar 300 por 120 y eso nos da 36.000 centímetros, porque es la unidad que nos sobró, y esa sería la distancia que recorrió el cuerpo. Pasamos al ejemplo número 3. La velocidad de un caminante es de 0.6 metros por segundo. Calcular el tiempo que tarda en recorrer los 280 metros. Entonces, velocidad 0.6 metros por segundo, 280 metros, que eso equivale a distancia, y nos preguntan calcular el tiempo. Lo que ocupamos es tiempo. Entonces, tiempo se obtiene dividiendo la distancia entre la velocidad. Entonces, tiempo es igual a distancia entre velocidad. Sustituimos, la distancia son 280 metros
la velocidad 0.6 metros por segundo. Y ahora vemos que esta unidad se puede cancelar con esta otra y nuestra respuesta va a quedar en segundos. Vamos a dividir estas dos cantidades y nos da 466.66 segundos. Ese sería el tiempo. Ahora vamos con el ejemplo número 4. ¿Cuál es la velocidad que lleva un competidor que remó 406 metros en 70 segundos? Entonces, los 406 metros son la distancia. Los 70 segundos son el tiempo. Y lo que nos están pidiendo es la velocidad. Ya sabemos que eso es distancia entre tiempo. Entonces vamos a dividir 406 metros entre, y al dividir 406 metros entre 70 segundos nos da 5.8. Vamos a ver si podemos cancelar unidades y vemos que no, porque este es metro y estos son segundos. Entonces la velocidad nos va a quedar a 5.8 metros por segundo. Y de esta forma se resuelven los ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme. Solo vamos a trabajar con 3 fórmulas que les he mencionado anteriormente, la de velocidad, tiempo y distancia.